remitiéndonos al punto que dejamos la clase anterior. Estábamos, si estoy ubicada y mal no recuerdo, en el concepto de responsabilidad, y en este sentido habíamos pensado juntos la responsabilidad en sentido causal. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Profe. Sí, escucho, Trini. Perdón. Se me rompió la cámara. No importa, no importa. No Si querés la dejo importa. así. No importa, el que pueda, active la cámara, que siempre, Buenas noches, profe. Ahí van apareciendo. Bueno, muy bien. Vamos, lo primero que los invito a pensar es que Nino, al momento de desarrollar el concepto de responsabilidad, nos está invitando a pensar que, en primer lugar, hay distintos sentidos. Y esto, volviendo a nuestros primeros encuentros, tiene que ver con la ambigüedad del lenguaje, ¿ok? O sea, cuando uno dice X es responsable, ese X es responsable puede tener distintos sentidos. Siguiendo esta línea, el primer sentido que trabajamos juntos en la clase pasada fue la responsabilidad en el sentido de función derivada de un cargo. ¿Se acuerdan del capitán del barco? Que por el hecho de ocupar ese lugar de capitán, tiene responsabilidades propias que nacen con el cargo. ¿Vamos bien? El segundo sentido que le habíamos dado a la responsabilidad es el sentido como capacidad. O sea, nosotros sabemos, porque la mayoría debe estar cursando Derecho Civil, que no todas las personas somos capaces para cualquier acto jurídico. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Ustedes en Derecho Civil están aprendiendo capacidad de derecho y capacidad de hecho. Y si bien el principio general en términos de capacidad de derecho, esto es, poder ser titular de un derecho, el principio general es que lo somos todos, hay excepciones, hay incapacidades puntuales, no voy a dar civil, pero la capacidad de hecho, esto es, el ejercicio de los derechos, no es propio de cualquier sujeto. Y ahí ustedes verán personas por nacer, personas, por ejemplo, con cierta capacidad restringida por sentencia judicial de demencia, ¿no? Menores impúberes, ¿sí? ¿Se acuerdan del ejemplo de mi niño que rompía la ventana del vecino? En ese sentido no podemos responsabilizar por el acto al niño. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, a ver, alguno que me recuerde qué decíamos cuando decíamos responsabilidad por nexo causal. Cualquiera, sin miedo, vamos. Cualquiera, vamos. Es cuando el individuo es responsable por un fenómeno ocurrido, digamos, por una circunstancia generada por un fenómeno. ¿Usted entiende lo que dice? Porque el que oye no. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Recuérdenme, ¿qué pasaba en ese breve relato o en ese breve cuento de Hart? ¿Qué pasaba ahí? Que había un capitán de un barco que básicamente esa noche había tomado, supuestamente se había emborrachado y había tenido, no me acuerdo Bueno, si a ver, voy a interrumpir a NASA porque vamos a intentar pensar como los abogados que vamos a hacer. ¿Qué pasó? O sea, olvídense del retrato del capitán, porque eso va a entrar a jugar, pero va a entrar a jugar después.
¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué hecho, qué evento da lugar a un litigio judicial? Que básicamente se hundió el barco. Va, muy bien, NASA. Ahí está. Ahí NASA revisó y me dice, el barco se hundió. O sea, el barco se hundió, pensemos, de haber dejado heridos, muertos, pérdidas, bla, bla, bla. Esto fue lo que ocurrió. El barco se hundió. Y acá sí aparece lo que NASA comenzó a comentarnos. Pero cuando pienso en la responsabilidad por nexo causal, si el barco se hundió, ¿qué pregunta me estoy haciendo si busco la responsabilidad por nexo causal? El ¿Por por qué se qué hundió? onda. Muy bien, muy bien. Estoy pensando en la causa que generó la pérdida. ¿Vamos bien? Muy bien. Por intuición, de inmediato, por lo poco que sabemos, el capitán aparece como un personaje central. Porque en principio, si yo me subo a un barco, supongo que el capitán y la tripulación ordenan las cosas de tal manera que yo esté lo más protegida posible, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, Una consulta, claro, porque me acuerdo que habíamos hablado de que justamente en derecho no había una relación de causa y efecto. Cuando hablábamos de responsabilidad de factor causal, hablábamos más que nada del deber de cuidado que tendría en este caso el capitán. bueno, espera, Pero muy buena pregunta, muy buena intervención la de Damián. No confundamos las cosas. A ver, separemos, porque si no, no vamos a comprender que la relación, escúchenme atentamente acá, que la relación entre acto antijurídico y sanción no sea una relación de causa y efecto como la pava hirviendo siempre a 100 grados, ¿se acuerdan? Que algo, que si yo pongo una pava en la hornalla, hierve, llega a 100 grados, el agua está hirviendo. Esto va a pasar hoy, mañana, pasado y pasó ayer. Es una relación de causa y efecto. Yo arrojo una pelota al aire y esa pelota va a caer. ¿Sí? Relación de causa y efecto por ley de gravedad. ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la relación entre acto antijurídico y sanción no puede ser vista como una relación de causa y efecto? Porque resulta ser que esa sanción es impuesta por una institución que mañana la puede derogar. ¿Me siguen? Recuerden Laporta. En el año 1960, si a mí me gustaba una nena, iba presa. Y ahora las normas formulan la protección a la diversidad sexual. O sea, esto es arbitrario en términos de decisión humana. Yo no puedo modificar por ley que el agua deje de hervir a los 100 grados o que la pelota no se caiga. ¿Me siguen? Esto es una cosa, que no podamos asumir que la relación entre sanción y acto jurídico es una relación de causa y efecto. Esto por un lado. Ahora bien, una vez que nosotros sabemos que determinado acto es sancionado, sí aparece la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que para responsabilizar a alguien, para que yo como abogada pueda demandar a X a pagar a favor de Y determinada suma de dinero, tengo que tener un fundamento. ¿Me siguen?
Si yo estaba en el barco, imagínense esto, ustedes estaban en el barco. Están, ¿cómo se dice cuando no nos hicimos nada? Estamos, bueno, sanos y salvos. Ilesos. Ilesos, gracias Mili. Ilesos, estamos ilesos. Pero aquí, que en el quilombo, se nos cayeron todas las valijas al agua. Y en las valijas yo tenía ciertas cosas de un costo importante y además mi diploma de abogada. Supónganse. Yo estoy perfecta, no tengo ningún daño. Ahora, ustedes, si perdieron 100 lucas, ¿no las van a demandar? ¿Quién me dice que no? Bueno, solo un loco me dice que no. Por supuesto que vamos a demandar. Ahora, ¿a quién? Para poder presentarle esta pretensión a un abogado, el abogado va a tener que encontrar un factor de atribución de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que para que el capitán o la empresa de navío, estoy inventando cualquier cosa, pero no tengo la menor idea cómo se maneja el tema de los barcos, pero supónganse que, o sea, yo le diría al cliente, ¿qué pasó? El cliente me cuenta todo lo que perdió y yo como abogada voy a demandar. ¿A quién voy a demandar? En principio, a cualquier abogado se le ocurriría demandar a la firma. ¿Sí? A la firma del barco. Ahora, si como dice Hart en el relato, el capitán gustaba del alcohol y estaba recontraborracho, es muy probable pensar que la empresa, a su vez, responsabilice al capitán. ¿O no? ¿Vamos bien acá? Entonces, para poder demandar la obligación de alguien a pagar, tenemos que poder probar, como abogados, que esa persona a quien yo demando debe pagar. ¿Y cómo pruebo que debe pagar? Bueno, depende de la situación. Esa empresa va a tener que pagarle a los tripulantes que estén por un viaje de goce o de ocio. Porque al momento de yo firmar un contrato con la empresa cuando compro el viaje, la empresa me está diciendo que se hace cargo de que mi viaje ocurra en condiciones normales. ¿Me siguen? Vamos a algo más cotidiano de todos los días. Se suben al colectivo para ir a la facultad. Y ese colectivo choca. Y ustedes se rompen una pierna. O pierden todo el material de la facultad, o no llegan al lugar donde tenían que llegar a tiempo. Ustedes se van a sentir damnificados. Y van a querer que alguien se haga cargo del quilombo, porque lo cierto es que ustedes subieron al colectivo pensando que iban a llegar en 15 minutos al lugar. ¿Ustedes a quién van a demandar? ¿Van a demandar a la línea de colectivo? Claramente. Ahora, si el chofer de la línea de colectivo estaba borracho, ustedes van a seguir con la demanda despierta a la empresa de colectivo, pero sepan que entre la empresa de colectivo y el chofer también va a pasar algo. ¿Me siguen? O sea, no es tan simple, los casos no son tan simples como a veces uno se los imagina desde el sentido común. Pero entonces, volviendo a la inquietud de Damián, si bien una relación jurídica nunca es una relación natural,
O sea, no hay causa y efecto en términos generales como en la física. Sí, la ley establece las pautas para reconocer la responsabilidad. Y para que alguien sea responsable, tenemos que probar el factor causal. ¿Qué significa esto? ¿Una ley de causa y efecto? ¡No! Significa que determinada acción o determinada no acción o determinada situación permite establecer que eso es el factor causal del daño. ¿Me siguen? ¿Damián se entendió esto? ¿Sí? Ok, muy bien. Esto yo no lo puedo explicar en forma exhaustiva porque excede mi materia. Esto lo tienen que trabajar en derecho civil. Lo importante es que ustedes adviertan que para poder pretender de alguien el resarcimiento de un daño, tienen que poder probar que ese alguien es el que lo causó. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Esto es la responsabilidad en sentido causal. Y creo que no nos quedaba ninguna otra... No. Recuerden lo que les dije la clase pasada, y esto es más que importante, de dejar en este análisis a un lado el tema de la responsabilidad penal, porque tiene principios de otro tipo. Esto ya lo vamos a empezar a entender ahora cuando entremos en las clases de responsabilidad. Clases de responsabilidad. Entonces tenemos, primero, sentidos que le podemos dar a la palabra responsabilidad. Y acá encontramos responsabilidad por situación particular, porque nace de un cargo, responsabilidad en sentido causal, porque aparece como causa del acto o del hecho, y tenemos responsabilidad en sentido de capacidad, cuando una persona es responsable en términos legales en el Código Civil, ¿no? Ya sabemos que no todos responden en términos de capacidad, porque la persona por nacer, el menor, el demente, si bien pueden ser titulares de actos jurídicos o de derechos, no pueden responder porque son incapaces, no tienen discernimiento. Ahora vamos a pensar ya no en los sentidos que le podamos dar a la palabra, sino en la clase... Reina Victoria interrumpió. A ver. Una pregunta. ¿Puede ser que haya un cuarto sentido de responsabilidad? ¿O me estoy ¿Cuál? confundiendo? ¿Cuál? El de responsable como punible o moralmente reprochable. Bueno, esto es lo que yo pido que dejemos de lado. O sea, Ok. vamos a dejar de lado la responsabilidad en el sujeto punible, porque esto tiene que ver con el derecho penal. Y para que uno, al interior del derecho penal, pueda ser imputado, ¿sí? El derecho es más rígido porque estamos hablando nada más y nada menos que del derecho penal, que grábense esto en la cabeza, es la última ratio del derecho. Es a lo último que vamos a apelar, nada más y nada menos, porque en el derecho penal estamos metiéndonos en la posibilidad de dejar a alguien sin sus derechos fundamentales básicos como la libertad. Entonces, cuando estamos en el ámbito penal, para poder imputar a alguien vamos a requerir, por ejemplo, que sea imputable en términos de acción, que el autor haya efectivamente accionado. No solamente que haya accionado, sino que ese delito esté tipificado. No solamente que esté tipificado, sino que no haya causa de justificación.
No simplemente que no haya causa de justificación, sino que haya punibilidad. Esto en 2 años, derecho penal. Por eso lo dejo de lado, porque tiene requisitos mucho más restrictivos, porque el derecho penal se mueve en una dimensión diferente a lo que ustedes van a ver los 3 primeros años de la carrera, que trata de las relaciones civiles, de las relaciones entre individuos, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Lo dejamos eso, Reina. Bueno, Muy gracias. bien. Vamos ahora a las clases de responsabilidad que se nos pueden aparecer en términos jurídicos. Dice, Kelsen califica a la responsabilidad, estoy en la página 187 de Nino. Kelsen califica la responsabilidad en directa e indirecta. ¿Sí? Primera clasificación de las clases de responsabilidad al interior del mundo jurídico. Responsabilidad directa e indirecta. Y voy a ser literal porque creo que es lo más apropiado. Dice, un individuo es responsable en forma directa cuando es pasible de una sanción como consecuencia de un acto ejecutado por él mismo. Es decir, que el sujeto que cometió el acto antijurídico y el que es objeto de sanción coinciden. O sea, acá hay alguien que en forma propia, directa, genera el acto antijurídico. Ejemplo, estoy jugando con mis amigas, que somos todas futboleras, al fútbol en el patio de mi casa. Y en una patada le rompo la ventana al vecino. Yo, Laura, con casi 50 años. ¿Qué hace el vecino? Me demanda. A mí, como autora directa de responsabilidad. ¿Me siguen? Vamos al ejemplo de la clase pasada. No es Laura la que patea, es su hijito de 4 años. Y ahora vuelvo al texto. Dice, en el derecho contemporáneo, la responsabilidad indirecta se mantiene fuera del derecho penal y solo en un número muy limitado de casos subsiste en el derecho civil. O sea, tengan presente esto, no hay responsabilidad indirecta en términos penales. Supónganse que yo tenga un hijo de 15 años y el pibe salió y le pegó un tiro a alguien. Yo no puedo ser imputada por homicidio, ¿se dan cuenta? Porque en el derecho penal, la primera exigencia es que la acción sea directa. ¿Vamos bien? Ahora, en términos civiles, si mi niño rompió la ventana, voy a tener que pagar la ventana, porque ya vamos a ver que tengo yo como madre una responsabilidad en términos de derecho privado. ¿Sí? Por eso Nino aclara esto, lo del derecho penal. Pero fíjense que en la última línea de la página 187, dice, uno de los casos que suele mencionarse como ejemplificando el tipo de responsabilidad indirecta es el de los padres en relación a los actos antijurídicos civiles de sus hijos menores. ¿Sí? Esta sería un perfecto ejemplo de lo que es la responsabilidad directa e indirecta. En la directa, responsabilizo al mismo individuo que ejercita la acción o que comete el acto antijurídico. En la responsabilidad indirecta, tengo la posibilidad de
responsabilizar a un tercero en nombre de quien ejerció el acto inmediato o directo. Ejemplo, el padre del niño que rompe el vidrio. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda en esta clasificación? Bueno, acá, una advertencia de mi parte. En la página 188, Nino remite algunos artículos del Código Civil que imagino que todos comprenden que no es el actual Código Civil. ¿Sí? O sea, Nino está remitiendo artículos del Código Civil previo a la reforma del 2015. ¿Sí? Sepan igual que estos artículos previos están ahora en el Código Nuevo bajo otros números, pero el mismo texto. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Muy bien. Este número lo podemos encontrar en el código de Vélez. En el código de Vélez, pero no me interesa que trabaje en el código de Vélez. A mí me interesa que trabaje en el código actual. El código de Vélez ya fue. O sea, ustedes tienen que trabajar sobre el código actual. Ahora, sepan que el código actual trajo esta normativa y la incorpora a la reforma. ¿Sí? No se derogan esos artículos, muy por el contrario. Ahora, ¿quieren saber qué artículos del Código Nuevo son el 1114 y el 1113 del Código Viejo? Bueno, ahí está Google para todos ustedes y los libros también. Así que revisen y quémense un poquito la cabeza. ¿Vamos bien? Bueno, no me interesa que ahonden en las líneas que siguen respecto a la responsabilidad colectiva en las sociedades, porque esto es algo que van a aprender al momento de cursar sociedades civiles y comerciales. Pero sepan que ocupar un lugar como socio en una sociedad generará responsabilidad de nuestra parte, pero esto va a depender del tipo de sociedad de la que formemos parte. O sea, no va a ser la misma la responsabilidad si soy socio de una sociedad anónima, a si soy socia de una SRL, o a si soy socia de una fundación, o a si soy socia de una sociedad mancomunada. ¿Sí? La responsabilidad de los socios que conforman una sociedad está directamente vinculada al tipo de sociedad que se trate. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Con esto es suficiente en términos societarios. Bueno, ahora vamos a las clases de responsabilidad que más me interesa que tengamos en claro, que son la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Y ahora los invito a pensar en algo en lo que yo fui bastante pesadita. Cuando digo subjetivo, ¿qué estoy diciendo? Se refiere al sujeto. Muy bien, Nadia. Nadia Estrellita, el día de hoy. Muy bien. Cada vez que ustedes leen o escuchan subjetivo, se refiere al sujeto. Cuando leemos objetivo, por el contrario, pensamos en algo externo al sujeto. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pensar entonces, ¿qué es una responsabilidad subjetiva y qué es una responsabilidad objetiva? Y para esto vamos al texto, página 189. Dice, tercer párrafo, dice, hay responsabilidad subjetiva, o sea,
hay responsabilidad referente directamente al sujeto cuando se requiere, para que la sanción sea aplicable, que el sujeto haya querido o previsto el resultado de su conducta antijurídica. ¿Sí? O sea, si yo pienso en la responsabilidad subjetiva, estoy pensando en un acto del cual alguien es responsable porque supo lo que estaba haciendo o pudo prever las consecuencias de su accionar. ¿Sí? Ejemplo, agarro el auto, sé que Juan X sale de la facultad a las 10 de la noche, lo piso con toda intención de matarlo. Acá hay una responsabilidad subjetiva dolosa. Laura quiso matar. Ahora, si Laura lo pisó sin querer, Laura también es responsable. Pero no quiso. Bueno, lo lamento. Porque sépase que cada vez que manejas tu auto tenés que poder prever que eso puede ocurrir. ¿Me siguen hasta acá? Esto lo van a aprender en derecho penal puntualmente como algo culposo o doloso. En el derecho civil pasa lo mismo. O sea, una cosa es que yo pretenda un resultado antijurídico y otra cosa es que exista el resultado antijurídico, por ejemplo, negligencia de mi parte. Pero hay en la responsabilidad subjetiva hay una relación inmediata entre el hacer del sujeto y la consecuencia. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Bien. Vamos al último párrafo de la 189 que dice: la responsabilidad objetiva o por resultado se da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico. En el derecho penal, este tipo de responsabilidad está en general proscripto. O sea, no existe en principio la responsabilidad objetiva. ¿Que con qué tiene que ver? Con los casos que hemos venido discutiendo. El padre que tiene que hacerse cargo del vidrio que rompió su hijo. ¿Se acuerdan la maestra jardinera a la que se le caía el pibe del tobogán? Imagínense que la maestra jardinera estaba en el patio del recreo observando todo lo que ocurría y sin embargo un pendejo se le cayó del tobogán. Bueno, el daño a la dentadura del pibe, la rodilla, la pierna o lo que sea, lo va a tener que pagar la escuela. ¿Por qué? Porque cada vez que dejo al pendejo en la puerta de la escuela, sé que la escuela está a cargo de su seguridad integral. ¿Sí? Piensen en sus trabajos. Si yo, trabajando, me rompo la cadera, fíjate si voy a pagar yo los daños que sigan a ese accidente, o lo va a tener que pagar la RT. ¡Ay! Claramente la RT. ¿Por qué? Porque es una situación de responsabilidad objetiva de la empresa respecto a todo individuo que cumple un horario de trabajo en determinado establecimiento o donde sea. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, esto es capital. ¿Por qué es capital?
porque va a influir en forma directa e inmediata sobre todo el derecho privado y el derecho público en términos de derecho administrativo. Porque el Estado muchas veces carga con responsabilidad objetiva. Ya lo van a ver, pero tengan siempre presente esta categoría y tengan también presente que no se configura en el derecho penal. ¿Sí? Son y 36, vamos a volver y 45. Les pido que busquen en el libro de Nietzsche, yo les pasé el libro completo, ¿verdad? Busquen los ejercicios. Él a fin del capítulo tiene ejercitación. Busquen los ejercicios de este capítulo, que quisiera compartir con ustedes algunos. ¿Puede ser? Para la segunda parte. A ver si lo que hemos trabajado hasta ahora está más o menos claro. Antes de entrar a deber jurídico y a derecho subjetivo. Bueno, nos volvemos a encontrar y 45.